nos quedamos en el capítulo de la relación compleja entre Fidel Castro y los señoritos del Kremlin y la KGB en esa primera parte de la Revolución Cubana del 59 hasta el 70, como dijo Andrés. Dijiste que, habían dos te iba a decir cuando fuimos a la pausa, que tuvo dos momentos difíciles con los soviéticos. El primero, según Caldevila, y después está recogido tanto por el hijo de Khrushchev como por el hijo de Mikoyan, en cartas que están desclasificadas y que están anexas a ese libro. Están adjuntas esas cartas a ese libro, para que no haya malas interpretaciones. La primera discusión fue con el primer embajador que mandó la Unión Soviética a Cuba. Hay que decir que antes de enviar un embajador, los soviéticos enviaron a Alexis Alexeyev, que era el corresponsal de TASS en Argentina. Que conocía a Raúl desde el 53, el Festival de la Juventud. Entonces, obviamente era un hombre de confianza, era un individuo de la KGB. Y él llegó allí y era el que estableció los primeros contactos con el gobierno, fue el enlace con el Kremlin. Después llegó Mikoyan en febrero y creo que en mayo se normalizaron las relaciones con Cuba. Y entonces fue el embajador Kudriasev, un diplomático de carrera, pero que a Castro no le caía muy bien Kudriasev. Y Kudriasev tampoco le caía muy bien Castro, porque era muy desorganizado. Y Kudriasev decía que era un loco, y tenía razón Kudriasev, que todo lo hablaba, que todo lo decía. Incluso lo llama a contar, y ahí esa es la historia del... Yo dije hoy abril, me equivoqué obviamente, es en febrero. Lo de Chávez. Exacto, lo de Chávez, y no solamente lo de Chávez, sino la declaración de La Habana. De La Habana. No debía haberse olvidado la fecha, porque ese día caí yo preso por primera vez. El 4 de febrero de 1962 estaba yo regando unos papelitos de la Juventud Demócrata Cristiana en Cuba con 17 años, cuando Castro estaba leyendo su declaración de La Habana. Día del cumpleaños de ¿Qué mi pasó? padre. Los americanos estaban amenazando y hablando, y como dice el señor Díaz-Canel ahora recientemente, a ellos no lo intimidará nadie. Y Castro dijo así: ahora voy a decir yo que tenemos cohetes aquí para que ustedes vean. Y el periódico Revolución, y el que se tome el trabajo, vaya ahí a la Universidad de Miami y lo vea. El periódico Revolución del día 3 de febrero publica un editorial diciendo: mañana, cuando hable el primer ministro, un escalofrío de muerte va a recorrer la columna vertebral del imperialismo, porque se van a dar cuenta de hasta dónde Cuba los puede enfrentar. Y ahí empieza la campaña tremenda y todo el mundo una expectación que va a decir Fidel Castro mañana. Y Caldevila dice seguro que va a hablar de los cohetes, pero no creo que vaya a revelar eso. Al otro día se llena la plaza y Castro se aparece leyendo la segunda declaración de La Habana. Y punto, no dijo más nada. No dijo en nada. Respuesta a que Cuba había sido expulsada de Punta del Este, en Punta del Este de la OEA, etc. Correcto. ¿Qué pasó? El Caldevila tenía un buen informante dentro de Cuba. Yo no me gusta atribuirle a las personas responsabilidades que no tienen, y además personas muertas. Pero todo parece indicar, lo digo así, que hoy una persona muy cercana a Castro, pero fue muy leal también a Castro, que no era comunista. Voy a hablarlo, el doctor Vallejo. Sí. René Vallejo, que murió después. Sí, pero murió en circunstancias muy extrañas. Sí, señor. Murió además el mismo día del cumpleaños de Castro en la casa de Castro en Cojímar, el 13 de agosto del 68. Murió René Vallejo. René Vallejo estaba casado con una soviética, con una rusa, y hablaba perfectamente el ruso. No era solamente el médico personal de Fidel Castro, eso es lo menos que era. Era el traductor secreto de Fidel Castro. Y a cada una de las reuniones que Castro iba con los soviéticos, iba con Vallejo.
Entonces, en esta reunión que Kudryavtsev manda a Castro, le dice, desde Moscú dicen que usted mañana no puede revelar los secretos. Y Castro dice, pero yo voy a decir lo que tenemos. No, no lo puede decir. No lo puede decir. Y si lo dice, vamos a romper las relaciones con usted y nos vamos a llevar los cohetes. Y entonces el hombre entra en pánico, le da cabezazo a la pared. Y eso lo dice Capdevila. Capdevila. Narra ese problema. Viene una orden de Moscú de ponerle freno a Castro a la hora de hablar, y ahí es donde se crean las ORI, las organizaciones revolucionarias integradas. Que eran la candela. Castro se agacha, dice Capdevila, como buen gallego, dice, como buen hijo de la nebulosa Galicia, estaba acostumbrado a esperar su momento. Acepta aquello y después salta como una fiera contra Aníbal Escalante. Esa historia la conoce. De la microfracción. Claro. Sí, la famosa microfracción. Y pide la destitución de Kudryavtsev y se la dan al final. Y ponen a amenaza a los soviéticos con que va a decir entonces y va a romper con ellos, en fin, que los americanos todavía están. Pero viene la invasión de Girón, y Girón le puso un fin, como dice Capdevila, a cualquier esperanza de rebelión interna en Cuba, de exitosa. Y entonces en ese momento es ya cuando la Unión Soviética empieza de verdad a tener confianza, porque ya tiene el control. Y Fidel declara el Estado socialista, declara que Cuba es exactamente. El 15 de abril. El nombre de la revolución, los que se van a morir en Playa Girón, etc. Exactamente. Hay un incidente intermedio ahí, muy importante, que es la explosión del barco La Gouvre. En el 60. En el 60. Octubre del 60. En marzo del 60. Octubre. En marzo del 60 explota el barco La Gouvre, que venía de Bélgica. Venía de Bélgica con armas. Con checas, armas, sí, con armas, granadas, explosivos. Exacto. Y que irresponsablemente lo empiezan a descargar en el mismo puerto de La Habana, en el centro de La Habana. Aquello, obviamente... Tienes toda la razón. 4 de marzo de 1960. Castro le echa la culpa, como siempre, a la CIA. La CIA dice, nosotros no fuimos. Pero, ¿quién se benefició con esa explosión? Bueno, se benefició la URSS. Claro. ¿Por qué? Porque hasta ese momento las armas que se estaban enviando a Cuba eran secretas. Pero ya a partir de ese momento hay una justificación para dejarle de comprar armas a Occidente. Y se le empiezan a comprar armas a Checoslovaquia, a la Unión Soviética, en el 60. Iban muchas armas belgas, porque acuérdate que en esa época uno de los fusiles principales era el FAL. Sí, entonces no hay un solo documento de la CIA revelado hasta ahora, ninguno de los documentos que se ha revelado, ni en Francia que se ha revelado documentos, que admita que fue un sabotaje de la CIA o de ninguna agencia occidental. Nadie se ha responsabilizado con eso. Pasó como con el Maine. Pero uno se pregunta siempre en estas cosas, ¿quién se beneficia con esa acción? Claro. Los soviéticos. Claro. Yo no digo que fue la KGB, pero bueno, todo apunta por ahí. Sí. Te decía lo de Vallejo. Sí. Esa fue una discusión grande que tuvo, bueno, ganó Castro esa discusión, pero cuando se llevan los cohetes, en el momento en que se los llevan, mandan a apagar el fuego a Mikoyan, armenio, un hombre despiadado, fuerte, tiene una reunión con Castro, están solo Castro, fíjate qué cosa más interesante, Castro, Mikoyan, el embajador, que también hablaba español, Alexeyev, y Vallejo, y el jefe de escolta de Castro. Nada más. Los demás escoltas de Castro están en el jardín. Esta discusión se desarrolla en la embajada. Y Castro entra en cólera. Le dice que cómo se van a llevar los cohetes, que no va a haber inspección ninguna y que no. Entonces, Mikoyan le dice, pues sí, los cohetes no los vamos a llevar porque hemos llegado a un acuerdo con los Estados Unidos. Y bueno, no, pues aquí mando yo. Aquí yo mando, en Cuba no puede entrar nadie. Entonces Mikoyan le dice, bueno, está bien.
no puede nada, pero ¿de qué te quejas? Dice. ¿De qué te quejas? Hemos conseguido un acuerdo con los Estados Unidos de que no te van a invadir, de que no te van a invadir, le dice Mikoyan. Además, eso lo narra Capdevila, tampoco saben los norteamericanos que te vas a quedar, o que te ibas, le dice, a quedar con las armas tácticas capaces de llevar cargas nucleares, claro, armas tácticas para la infantería, para la lucha contra la infantería, porque había en Cuba esas armas. Khrushchev, le dice Mikoyan, me mandó a que esas armas se quedaran, pero me las voy a llevar también, porque tú eres muy responsable. Entonces Castro se altera. Dice, ¿cómo? Dice, sí, tú eres un irresponsable porque nos mandaste una carta al buró político. La famosa carta. Sí, diciendo que había una invasión de Estados Unidos, era inminente en medio de la crisis. Que era inminente que atacáramos porque ya Estados Unidos iba a atacar. Entonces Castro dice, bueno, es que yo tenía esa información, pero no estaba seguro. Entonces le dice, no estaba seguro y has puesto en peligro a toda la humanidad y a tu pueblo. Es una discusión muy, muy fuerte. Sí, claro, además de una persona racional contra un energúmeno. Pero no, me llevo también los otros, no tengo confianza. Dice Castro, reconoce y dice, bueno, yo nunca he visto ningún cohete de eso. Lo he visto ahora cuando estaban saliendo. Eso fue lo único que él vio. Él no vio ningún cohete. Y es interesante saber que la mayor parte de los soldados soviéticos que estaban en Cuba eran soldados húngaros, rumanos, búlgaros, a través de un sacerdote que Capdevila da el nombre, que también hablaba varios idiomas, el padre de Rodín. Algunos de estos soldados expresaron su alegría porque iban a venir los norteamericanos, porque en definitiva ahí mismo iban a desertar, porque eran gente claro. Eran esclavos de la Unión Soviética. Esos países estaban esclavizados también por la Unión Soviética. Entonces, toda esa problemas internos, esos conflictos internos que no los recoge la historia a grandes rasgos, están ahí recogidos. Y la principal molestia de Capdevila, y por eso hace este libro, lo escribe, aunque él sabe que ese libro no sabe cuándo se va a publicar. ¿Quién me iba a decir a mí que lo iba a publicar yo? Imagínese usted, 60 años después. No, y sobre todo porque el otro episodio interesante, tenemos que ir a la pausa, el otro episodio interesante derivado de ello, y lo comentaste al principio, Pablo, y sería bueno que la audiencia lo escuchara, es el enojo de Capdevila con Kennedy, no con John. Sí, ahí va, a eso iba. Eso es, Robert Kennedy. Sí, con Robert Kennedy. Robert Kennedy es el hombre que llega el acuerdo con los bolos, con Anatoly Dobrinin, creo que se llamaba. Dobrinin, que mira, que ha sido el embajador que más... estaba de embajador en Naciones Unidas. Y estuvo creo que hasta la época de Gorbachev, 30 y pico años de embajador, es decir, un cuadro, un verdadero cuadro. Porque Kennedy en ese momento hace un libro suave, Robert Kennedy, porque recuerda que estaba aspirando a la presidencia de Estados Unidos. Y entonces hace un libro donde Estados Unidos queda muy bien parado, como que solucionó el problema de la crisis de los cohetes en Cuba, lo cual es falso, como dice Capdevila. Es falso. Primero porque no hubo ninguna inspección. Exacto. En el acuerdo estaba que había la necesidad de una inspección por parte de Estados Unidos o de Naciones Unidas. Castro lo impidió. No, que iban entonces a inspeccionarlos en alta mar. Tampoco hubo tal inspección en alta mar. No es cierto. Los cohetes o los bultos que tenían unas lonas por encima, los marines norteamericanos que se acercaban, los rusos decían, aquí está, bueno, sí, está bien, sigue, dale. Sigue echando, claro. Y ya, sigue echando, se acabó el baile. ¿Cuál es el enojo de Capdevila con Robert Kennedy? Te lo voy a contar. El enojo viene porque Capdevila, en una carta, y está el texto, que envía, aquí hay confusión en la gente, porque la gente dice, no, pero Capdevila dice que eso fue en el 81, pero el Consejo de Estado de la Unión Soviética, que es como el Consejo de Estado de Cuba, aprobó
los cohetes en Cuba lo aprobó en agosto del 62. No es en el 81, es en el 62. Falso. Capdevila, y lo dice después, te voy a decir que lo dice después. Capdevila se molesta con esa declaración, dice, pero hay que tener cara para decir que ahora van a empezar ustedes, cuando ya ustedes tienen todo aquí armado. Lo único que falta es poner algunas cabezas nucleares. Claro. Pero ya habían cabezas nucleares en San Cristóbal, en Holguín y en Remedio. Sí, habían 3 cohetes ahí con cabezas nucleares. 3 había. O sea, estaban no más, armados. Pero habían 3. Estaban armados los cohetes. Entonces, el problema es el siguiente, que ante la alarma que había en Estados Unidos, porque la prensa se había hecho eco de eso, el presidente Kennedy, el 4 de septiembre de 1962, hace un discurso a la nación pidiéndole calma, tranquilidad, que no existe en Cuba la menor posibilidad de armas nucleares, que los soviéticos no están haciendo eso, que eso no es verdad. Eso fue el 4 de septiembre del 62, y el que se tome la molestia de buscar el discurso de Kennedy, ahí lo va a encontrar. 30 días después descubrieron los cohetes. Así estaban. Los judos, mandaron a los judos a la fotografía famosa. Sí, porque ya fue tanto que más de una embajada desde La Habana le dijeron, oiga, sí, están. Claro. Oiga, sí, mire, están aquí. Oye, y había testimonios oculares. Se expusieron, sí. Hubo cubanos que pusieron su vida y retrataron allí las bases y dijeron, señores, sí están. Y Capdevila se pregunta, ¿y para dónde estaban mirando los norteamericanos? ¿Qué hacían los norteamericanos? Claro. Esa pregunta, ¿qué hacían los norteamericanos?, se la hace el jefe de los servicios armados del Congreso de Estados Unidos a la CIA. En marzo del 62, el señor que era jefe de la CIA, no me acuerdo ahora, Cohen segundo y jefe el señor McNamara son citados a secretario una de secreta. Defensa, el secretario de Defensa. Son citados, sí, a una reunión secreta para que rindan cuenta de cómo fue posible que los soviéticos armaran en Cuba 14 bases, metieran 40,000 soldados y ellos no se habían dado cuenta. Entonces, yo tengo la carta también forma parte del libro. Es la carta donde están citados el jefe de la CIA y el jefe del Pentágono. Explica. Y el congresista, no me acuerdo ahora el apellido del congresista, pero sé que era de New Jersey, que estaba dirigiendo ese comité, le dice, mire, ya lo que pasó, pasó. Queremos saber por qué pasó, pero ya no tiene arreglo, Lo que quiero saber es que esto no vuelva a pasar. ¿Para dónde estaban mirando ustedes? No me digan que los soviéticos acordaron poner los cohetes en Cuba en agosto, porque es imposible mover 40,000 tropas. Claro, hombre. Armar 14 bases nucleares en 2 meses, por favor. Claro. Horadar las montañas, porque se crearon líneas de ferrocarril para esconder los cohetes dentro de las montañas. Hay montañas horadadas en Cuba. En las lomas del Purio. Yo he estado en las lomas del Purio que después se vaciaron y tú podías entrar y ver los huecos de la... Ah, mira, yo no sabía eso. Sí. Están las lomas del Purio están cerca de Calabazar de Sagua. Mis abuelos eran de Remedio también. Ajá, bueno, ese sitio está puesto y tuve yo que buscarlo en el mapa, efectivamente, porque lo habían puesto en sentido general en Remedio y Capdevila decía Calabaza. Es decir, no, es Calabazar de Sagua. Y claro, entonces, figúrate, yo tuve que buscar los mapas. Y exactamente, Loma del Purio, en los años 79 ya, era un hueco que había y quedaban ahí, tú veías el parche de que había habido ahí una estructura de concreto, pero la gente iba ahí a jugar, a matar puercos, y eso estaba vacío. Hay cosas muy, muy interesantes en ese libro, en este ensayo. Yo te digo, sí, hay cosas interesantes. En el libro que está por venir, ya el libro está terminado. Ya está todo pasado en Word, ya está listo para ser impreso, falta una introducción y algunas pequeñas boberías ahí.
Sí. Vamos a ver si hay alguna editorial que se embulle, pero sí, déjame contarte algo que te va. Tú, no sé si tú recordarás, tienes que recordarlo, que yo tuve una muy buena amiga periodista española en una época. Claro, Covadonga. Sí, no mencionemos nombres. Y entonces. No, que era de Covadonga. Sí, claro. Óyeme. Bueno, pero. Bueno, y entonces yo. No, es que los viejos tenemos una memoria, chicos, tranquilo, de las cosas. Tranquilo. Si me dices ayer por la mañana, no me acuerdo. Y entonces, en una visita que yo hice a España, un día, vienen unos amigos de ella y dicen, hay una reunión en tal lugar, que esto y lo otro, y va a estar Manuel Fraga Iribarne, personalidad grande de Cádiz y gran amigo de Fidel. Sí. Bueno, y yo voy. Cuando llegué, obviamente, fascinado con la personalidad de Fraga, ¿verdad? Y se me ocurre, de manera muy tangencial, no, es que tú eres insidioso, tocar el tema de que Franco, ni siquiera dije favorecía, sino de que Franco tenía cierta deferencia con Fidel, etcétera. Muchachos, aquel gallego me agarró por el brazo, prácticamente me sienta en sus piernas y me dice, te voy a decir a ti por qué Franco simpatizaba con Fidel. Primero porque era gallego. Bueno, vamos a eso. Dice, en el año 33, cuando se hacen las elecciones en España y los comunistas y los socialistas y los anarquistas, toda esa gente pierde esas elecciones y entra a formar parte del gobierno la famosa CEDA, que era la Confederación Española de Derechas Autónomas. La izquierda se vuelca a lo que siempre hace, a tratar de subvertir el orden. Empezaron los piquetes, empezaron las manifestaciones, empezó la resistencia a que le quitaran el poder. Esa es la razón de la guerra civil. Y entonces dice Fraga, ¿y tú sabes qué hicieron los americanos? Declararon neutralidad. Le pedimos ayuda a los americanos por todas las vías de todos los colores y los americanos nos dijeron que no, que ellos eran neutrales ante ese conflicto. Quien único nos ayudó fue Alemania. Le pedimos a los americanos, a los ingleses, nadie nos ayudó, los ingleses un poco. Después vino la guerra. Cuando vino la guerra, los americanos, forzados por los ingleses, hicieron un boicot de armamento a la gente, a los republicanos. Pero no le vendían armas a los franquistas tampoco. Y de hecho había constantes iniciativas dentro del Departamento de Estado para beneficiar al bando republicano en vez del bando nacionalista. Cierto. Gana Franco e ignoran a Franco. Y solo es... Y lo bloquean. Y lo bloquean. Y solo es la voluntad de Churchill que convence a Roosevelt, que estaba influido, y era medio ñángara también, en medio de todo, que estaba influido por toda la pila de ñángaras del Departamento de Estado, de que el lado bueno no era Franco, el lado bueno era el otro. Solo bajo la insistencia de Churchill, ya Roosevelt empieza a soltar, bueno, y después ya viene, después de que se acaba la guerra, el acercamiento, las bases americanas y todo eso. Pero el rencor, no solo de Franco, de toda la derecha española contra Estados Unidos, está en ese abandono que le hicieron a la derecha española en 1934. Hay dos tipos de rencores que guardan los españoles. Bueno, y el otro la guerra. Sí. Exacto. El primero es ese que tú acabas de mencionar, la guerra hispano-cubana. Cuba era la joya de la corona. Claro. Y los norteamericanos, en definitiva, llegan y, como decía el amigo Carlos Alberto Montaner, que el padre descanse, cogen mangos bajitos. Entonces, y Carlos decía, imagínate tú como que yo pienso, ¿cómo se le puede traducir esa frase a un americano al inglés? Coger mangos bajitos. No. Entonces, esa es una parte. La otra es el paisanaje. El paisanaje. Sí. El paisanaje. El paisanaje. Franco era gallego. El padre de Franco fue militar. Estuvo en Cuba. El padre de Fidel Castro, ya sabemos, fue un soldado militar también. Estuvo en Cuba.
Ahí hay una serie de coincidencias. Exactamente. Para Franco, el hecho de que el hijo de un emigrante español mortificar a los gringos. Exactamente, retar a Estados Unidos, vaya, eso para él era lo primero. De tal modo, es así, que Capdevila lo reconoce. Capdevila es un franquista, ya te digo, Capdevila era anti-Vaticano II. Aparte de que Fidel tiene muchos rasgos franquistas. No, claro, por supuesto. Por supuesto. Entonces, es imposible no darse cuenta Capdevila de eso. lo define, porque cuando el señor embajador Logendio entra al estudio del Canal 4 de la televisión para increpar a Fidel Castro y desmentirlo, porque Castro estaba diciendo que la embajada de España estaba conspirando, eso es en enero, 20 de enero del 60, está conspirando contra el gobierno revolucionario, que era falso en ese momento. Logendio le dice, vamos allá, se mete y le dice a Fidel Castro, usted es un mentiroso. Y Capdevila acompaña a Logendio. Es el único que lo acompaña, él y Logendio. Que Logendio se fueron a las manos casi. Se fueron a las manos, el que los trata de ser. Y Llanusa trata de golpear a Logendio. Y eso lo cuenta con lujo de detalles. Y el que interviene y dice, señores, esto es un embajador y hay que respetarlo, es Juan Almeida. Mira tú. Que Logendio dice, el negrito Almeida fue el que resolvió el problema y el que lo saca de allí. Pero cuando se entera Franco y le avisan al canciller español de lo que pasaba, Casiella, lo cuenta Capdevila en su libro, Casiella llama a Franco por la noche y le dice, mire, excelencia, ha pasado esto, ¿qué hacemos? Y la respuesta de Franco es, usted es el ministro de Relaciones Exteriores, haga lo que corresponda, menos romper con Cuba. No se le ocurra romper relaciones diplomáticas con Cuba. Y en ese momento, bueno, la única comunicación que Cuba tiene a partir del 60, del 61 con el mundo es un avión de Iberia que salía de La Habana para Madrid. Así es. Oye, Pablo, tenemos que terminar el programa, pero ha sido un programa de lujo, ¿eh? Extraordinario. Podemos hacerlo. ¿Te parece? Ha sido un placer para mí hablar con ustedes. Oye, Pablo, porque estamos robándole unos segundos aquí a nuestro colega Camilo Egaña. ¿Te parece que metamos doble matanza, doble play el jueves